Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Casiano Cumplido Cruz y como ya vieron en la primera diapositiva, hoy estaremos hablando acerca de reconocimiento de patrones, su área de aplicación, de qué se trata y vamos a ver un algoritmo en específico que se llama o que se utiliza para la detección de contornos activos. Este algoritmo es mejor conocido como Snake. Pero antes de profundizar en este tema, vamos a ver algunos conceptos clave para comprender de manera clara qué es el reconocimiento de patrones y cómo se utiliza. Dentro de los conceptos previos nos encontramos con características, clase, reconocimiento y sentido. Las características son un rasgo o una singularidad que identifica a un objeto, ya sea abstracto o físico, o alguna persona. Ejemplos de estos rasgos pueden ser el color, el olor, el sabor, que en conjunto nos describen a un objeto en particular. Normalmente este término se emplea en plural, pues son varios los elementos que sirven para describir las distintas realidades. La clase es cada una de las categorías en las que se pueden clasificar personas según su nacionalidad o religión. También se pueden clasificar animales, cosas, según las características que compartan. Por otro lado, el reconocimiento es el proceso mediante el cual etiquetamos objetos para determinar a qué clase pertenecen. Este proceso se da de manera natural en los humanos y en seres pensantes, pues desde pequeño hemos sido capaz de forma nata el identificar patrones, como por ejemplo cuando aprendimos a hablar o cuando aprendimos a escribir. Por último, el sentido son los mecanismos fisiológicos que perciben el entorno que nos rodea. El reconocimiento de patrones es una disciplina que surge en la década de los 60 con el desarrollo de la computación. El objetivo principal de esta rama de la ciencia es el emular el comportamiento humano a través de algoritmos para describir y clasificar objetos. De manera formal, el reconocimiento de patrones se puede definir como la rama del conocimiento de carácter multidisciplinario cuyo objeto de estudio son los procesos de identificación, caracterización, clasificación y reconstrucción de objetos y conjuntos. Las fases que componen el reconocimiento de patrones son análisis del universo, extracción de características, clasificación y la validación del proceso de automatización. Cada una de estas fases presenta sus propias complicaciones. Por ejemplo, en el análisis del universo se debe de considerar cuáles son los elementos que se van a tomar para la recolección de datos. También se tiene que aplicar un buen sistema de sensores para extraer los datos. La siguiente etapa en el reconocimiento de patrones es la extracción de características, y este es el proceso de generar características que se puedan usar en el proceso de clasificación de datos, la cual corresponde a la siguiente etapa. En ocasiones, esta etapa viene precedida por un preprocesado de la señal, necesario para corregir posibles deficiencias en los datos debido a errores del sensor, o bien para preparar los datos de cara a posteriores procesos en las etapas de extracción de características o clasificación. Las características elementales están explícitamente presentes en los datos adquiridos y no pueden pasar directamente a la etapa de clasificación. Las características de alto orden son derivadas de las elementales y son generadas por manipulación o transformación de los datos. La extracción de variables tiene un grado de complejidad alto, ya que en él
tenemos el problema de elegir cuáles variables pasarán a la siguiente etapa. La selección de variables consiste en seleccionar cuál es el tipo de características o rasgos más adecuados para describir a los objetos. Para ello se deben localizar los rasgos que inciden en el problema de manera determinante. Esta etapa también puede ser diseñada dentro de la clasificación, pero lo más correcto es desarrollarlo en la extracción de variables. Las variables pueden diferenciar según los objetos buscados, para la clasificación y para la representación. Existen muchas técnicas para la selección de variables, entre ellas tenemos filtros, tablas de decisión, el ID3 y teoría de tensores. Una vez que se ha terminado la etapa de selección de variables, se procede a la etapa de clasificación. La clasificación trata de asignar las diferentes partes del vector de características a un grupo o clases basándose en las características extraídas. En esta etapa se usa lo que se conoce como aprendizaje automático, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. Se utilizan habitualmente uno de los siguientes procedimientos: el geométrico, o más conocido como clustering, en el que los patrones deben ser graficables. En este enfoque se emplea el cálculo de distancias geométricas, de formas, vectores numéricos y puntos de atracción. Por otro lado tenemos el enfoque estadístico, que se basa en la teoría de la probabilidad y la estadística, utilizando análisis de varianzas, covarianzas, dispersión y distribución. Supone que se tiene un conjunto de medidas numéricas con distribuciones de probabilidades conocidas y a partir de ellas se hace el reconocimiento. Tenemos distintos tipos de reconocimiento: sintáctico, estructural, que se basa en encontrar las relaciones estructurales que guardan los objetos de estudio utilizando la teoría de lenguajes formales, teoría de autómatas, etc. El objetivo es construir una gramática que describa la estructura del universo de objetos. Neuroreticular, donde se utilizan redes neuronales que se entrenan para dar una cierta respuesta ante determinados valores. El lógico combinatorio, que se basa en ideas del modelado del problema, debe ser lo más cercano posible a la realidad del mismo, sin hacer suposiciones que no estén fundamentadas. Se utiliza para esto un conjunto difuso y utiliza lógica simbólica, circuitos combinacionales y secuencias. Estos se pueden clasificar en dos grandes grupos: la clasificación supervisada, también conocida como clasificación con aprendizaje, que se basa en la disponibilidad de áreas de entrenamiento. Se trata de áreas de las que se conoce a priori la clase a la que pertenecen y que servirán para generar una asignatura espectral característica de cada clase. En la clasificación no supervisada, también conocida como clasificación sin aprendizaje, se utilizan algoritmos de clasificación automática multivariante, en lo que los individuos más próximos se van agrupando, formando clases. La aplicación del reconocimiento de patrones es muy amplio. Actualmente se cuentan con reconocimiento facial, asistentes de voz, detección de formas, entre otros. Un campo donde el reconocimiento de patrones es muy aplicado es el campo de la medicina, y es ahí donde entra el algoritmo que hoy toca profundizar. La detección de contornos activos es muy utilizada para la detección de tumores, células cancerígenas y cierto tipo de lesiones en los músculos o huesos. El modelo de detección de fronteras, mejor conocido como SNAKES para imágenes 2D, incorpora información a priori. Los snakes son curvas paramétricas deformables en el tiempo, cuya forma y posición final son. La descripción matemática de un snake
está definida por una curva paramétrica XS tal que XS, YS pertenecen a 0 y a 1. Esto es porque el algoritmo Snake trabaja con imágenes binarias, donde 0 corresponde a un valor en blanco y 1 un valor en negro. Esta curva se desplaza sobre el espacio de la imagen para minimizar la siguiente función de energía. Esto puede parecer muy complicado, pero al final de cuentas lo podemos ver como una analogía de un Pacman, donde la función sería nuestro Pacman, ese sería la entrada o lo que come el Pacman, y estaríamos buscando que la salida del Pacman sea cero, ya que el Snake utiliza energía interna y energía externa, que se ve representada en estas dos partes de la función. La energía interna de la curva es controlada por las características intrínsecas, las cuales definirán la deformación y la capacidad del contorno para adaptarse a la frontera de interés, y está compuesta por la elasticidad y la rigidez. El comportamiento de la energía elástica varía según el peso, en este caso denotado por alfa. Aquí podemos ver en un ejemplo cómo con un alfa pequeño se ajusta mejor la curva y con un alfa grande el contorno o el snake se pierde. Esto se da porque el alfa funciona como acelerador a la hora de converger en la imagen. El comportamiento de la energía y la rigidez varía según su peso, en este caso denotado por beta. A valores pequeños de beta el ajuste es un poco más robusto, y a valores grandes de beta se empieza a hacer más suave. En sí, beta determina la suavidad o qué tan definida va a ser la curva o qué tan ajustada va a ser al borde la curva del snake. La energía externa es la energía que guía o empuja al snake hacia la frontera de interés y se encuentra compuesta por la imagen y una externa restrictiva. A grandes rasgos, Snake lo que busca es la minimización de energía. Hablar de Snake es hablar de minimizar una función, lo que consiste en encontrar la curva XS que genere un valor mínimo de la función de energía, denotado por la siguiente función, que simplificando sería la fuerza interna más la fuerza externa igual a cero. Las ventajas del algoritmo Snake es que tiene un comportamiento autónomo durante la minimización de la energía, es constante y reconstruye partes del contorno del objeto de interés. La desventaja es que es de rango reducido, tiene una dificultad para converger a concavidades y necesita asistencia manual. Ok, ahora vamos a proceder a programar el algoritmo. Para eso vamos a importar algunas librerías que necesitamos, como por ejemplo es el NumPy, que nos va a servir para utilizar arreglos de manera sencilla. Luego, para darle el tratamiento de las imágenes, vamos a hacer el uso de la librería de OpenCV. También vamos a importar la librería Matplotlib y vamos a crear una instancia. Esta librería nos va a servir para mostrar las imágenes en pantalla. Luego vamos a importar la librería donde se encuentra el algoritmo que vamos a utilizar. En este caso es SKI Image, y vamos a instanciar
la parte del tratamiento de colores. Vamos a hacer un import de la misma librería. Una instancia que nos va a ayudar en la lectura de las imágenes. Aquí es donde vamos a instanciar las herramientas de segmentación, que es donde vamos a poder encontrar el algoritmo Snake. Vamos a definir una función para poder visualizar las imágenes. Entonces esto lo hacemos donde vamos a recibir como parámetro la imagen, el número de filas. En este caso son parámetros que vamos a establecer por defecto, así que no necesitan enviarlos. El número de columnas, y vamos a definirlo como un mapa de binario. Aquí hacemos el llamado del plot y le vamos a mandar las variables que recibimos de entrada. Y establecemos el tamaño de la figura. Ahora configuramos la visualización de la imagen en blanco y negro. Los ejes para que no se visualicen los ejes de la X y de la Y. Y retornamos el valor de la figura y los valores del eje. Listo. Ahora, como ya habíamos mencionado, el algoritmo Snake necesita información inicial para poder irse adecuando al contorno que nosotros le señalemos. Y entonces aquí lo vamos a hacer a través de un círculo y vamos a cargar un vector que describa una circunferencia alrededor del área de interés. Para eso vamos a necesitar la resolución, el centro de nuestro círculo y el radio. Vamos a utilizar radianes. Esto nos va a generar un valor, nos va a generar un vector con valores entre 0 y 2 por 2pi del tamaño de la resolución de nuestro círculo. Aquí vamos a utilizar el primer valor de nuestro círculo para establecer la primera mitad de nuestro centro, perdón. Lo vamos a multiplicar por el coseno y en radianes. Esto es para crear coordenadas polares. Ahora vamos con la otra mitad del círculo y establecemos center y le mandamos nuestra segunda coordenada del centro. Bueno, en este caso aquí lo puse al revés, primero estamos recibiendo la segunda y luego la primera. Recuerden que un vector siempre comienza en 0. Seno, ahora este es por seno y le volvemos a mandar radiana. Esto para que nos den las coordenadas polares. Una vez que tenemos ya creado nuestro arreglo que va a definir al centro de nuestro círculo, retornamos este arreglo.
Aquí lo que esta T simboliza la transpuesta, o sea, de aquí nos crea un vector de 1 por 2 y esta T que le agregamos al final es para transponer la matriz. Ahora sí, pasamos a cargar la imagen que nos interesa encontrar el contorno, y lo hacemos a través de la instancia de skimage que hicimos, que era skimage.io. Le damos punto image red y leemos la imagen que queremos, a la que le queremos encontrar el contorno. Cabe mencionar que esta imagen debe de estar dentro de la carpeta, o deben de agregar un método para cargar la ruta donde se encuentre la imagen. Convertimos a escala de grises porque este algoritmo trabaja en este dominio de alto contraste. Utilizamos el OpenCV para hacer la conversión de la imagen a color en RGB a escala de grises, utilizando la función CVT-color, que recibe la imagen y luego un método para binarizar la imagen. En este caso lo vamos a agregar del mismo OpenCV. Y así transformamos la imagen a color a una escala de grises. Luego, para probar esto, pues ploteamos la imagen con ImageShow. Ahora vamos a establecer el área de interés de la imagen, y esto lo hacemos a través de la función que habíamos declarado, donde obteníamos los puntos. Le mandamos la resolución del círculo, le mandamos el área de interés o el centro del área de interés, y finalmente le mandamos el radio del círculo. Ahora establecemos nuestro algoritmo Snake y se declara de la siguiente manera. Esta variable lo que va a hacer es almacenar el resultado que nos dé el algoritmo que ya trae por defecto la librería de skimage. Entonces seleccionamos contornos activos, que es el algoritmo, le mandamos la imagen en escala de grises, le proporcionamos el área de interés, que en este caso lo habíamos guardado como points, y aquí hay que configurar dos variables muy importantes, que es el alfa, que esta nos indica la velocidad a que se va a ir aproximando la serpiente, y el beta, que es qué tan suave o qué tan pegado al contorno queremos la línea de la serpiente. Cabe mencionar que para valores de alfa recomiendan ocupar valores muy chicos, y para beta valores relativamente pues también pequeños, pero un poco más grandes que los de alfa. Y ahora lo único que queda es plotear lo que ya hicimos, pero antes de esto hay que configurar la salida. Así es que ponemos la figura, ponemos los ejes y utilizamos la función que habíamos hecho para visualizar la imagen.
y le mandamos la imagen. En este caso, porque vamos a escribir encima de la imagen lo que ya teníamos. Aquí lo que vamos a hacer es mandar la primera fila de lo que son nuestros puntos. Luego vamos a mandar los puntos de nuevo, pero en el siguiente eje, que va a ser la fila de la columna 1. Y aquí establecemos unos parámetros por defecto de la función plot. Y ahora, como ya habíamos mandado los puntos de nuestro círculo de interés, ahora corresponde mandar los valores de nuestro snake. Y mandamos los valores por defecto del plot. Y finalmente pues mostramos lo que ponemos en el plot. Punto show para que nos muestre todo y listo. Ahora vamos a proceder a ejecutar el código y vamos a ver los resultados y los analizaremos. Entonces, como podemos ver en la salida, aquí tenemos la imagen que primero convertimos a escala de grises. Después tenemos la imagen donde seleccionamos nuestra área de interés y tenemos la aproximación que nos da el algoritmo. Y en este caso el algoritmo está aproximándolo de una forma no tan correcta, pero esto depende de los valores de alfa y beta que les mandemos y además de si existen eh, formas convexas en nuestra imagen, ya que este algoritmo le resulta muy difícil converger cuando hay imágenes convexas. Ahora sin más por el momento, solo queda agradecer por la atención prestada y hasta la próxima.